El democrático hombre moderno se suicida como comunidad, sociedad, cuando convierte en guerreros a sus yo evolucionados, a sus crías. Está duro, ¿no? Pero se puede. Pueden haber cambiado los tiempos, pero el objetivo de nuestros héroes sigue siendo el mismo. Luchar por la libertad, la soberanía y la seguridad de Colombia. Los héroes en Colombia sí existen. Hola, soy la doctora Frances Jensen. Soy la presidenta del Departamento de Neurología en la Universidad de Pensilvania y soy además neurocientífica. Pero además soy la autora del libro de Teenage Brain, que escribí como resultado de ser la madre de 2 adolescentes y tenerlos bajo mi techo, al darme cuenta de que se estaba desarrollando un experimento en mi propia casa. Recuerda que antes comentaba que las áreas de sus cerebros tienen más células y más conexiones y son más activas. Las partes emocionales de su cerebro, su sistema límbico, está más activo en esas edades. Y tampoco tiene los efectos de modulación del lóbulo frontal a la hora de calmar a las personas cuando notan desencadenantes emocionales. Uno de los testimonios que recogió la Jurisdicción Especial de Paz en su decisión sobre los falsos positivos fue la del capitán César Cómbita, que narró lo que en esa época se conocía como la política de litros de sangre, de la que se conoció al menos 51 víctimas civiles a las que el mando militar ordenó matar y disfrazar de guerrilleros. Reclutaban, por llamarlo así, personal como indigente. El capitán retirado del ejército César Augusto Cómbita hizo parte de los cuerpos de inteligencia del ejército, batallón de infantería Ramón Nonato Pérez, cuya base está en Tauramena, Casanare. Estamos hablando prácticamente de 51 muertos en diferentes zonas del Casanare. En su primera versión voluntaria ante la JEP, el 8 de octubre de 2019, el capitán Cómbita aseguró que unas víctimas de falsos positivos fueron contactadas en el departamento del Meta. Yo hablo porque el capitán Duarte, porque prácticamente fue con la persona que más trabajé. Que ya pasa es prácticamente a traer gente de Villavicencio. Y se expresó con palabras que conmovieron a los presentes. No, pues reclutar no, pero sí como, bueno, es un término como mal o como muy fuerte de pronto, a jalar gente de Villavicencio para presentarlos como resultados operacionales o como muertos en combate. Agregó que en el desarrollo de una operación contra guerrilleros del Frente 36 de las FARC en Casanare, uno de sus superiores le ordenó asesinar a un guerrillero verdadero que habían capturado desarmado. Da la orden de quitarle la vida. Dijo pues que no me preocupara que él coordinaba las armas. Tiende más a ir a por una gratificación inmediata sin tener en cuenta las consecuencias, y la presión social es una de esas cosas. Y es también un estímulo emocional ante el que ellos son muy vulnerables. Solemos pensar, ante la responsabilidad por los delitos y cosas así, que los adolescentes no son adultos. No son adultos responsables, pero puede que estén bajo la influencia de un adulto que les dice que hagan cosas malas, o incluso un compañero que les dice que hagan cosas malas. La guerra de Ucrania es también una guerra de imágenes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se presenta como el hombre del pueblo que desafía los ataques rusos. Las noticias falsas apelan al ansia de sensaciones y emociones. Parecen noticias veraces para la gente que no conoce bien el tema.
looks like serious news to people who don't know better. Y este es el efecto deseado por ambos bandos, ya que nuestra imagen de la guerra depende de nuestra imagen del enemigo. Y esta, a su vez, está marcada por la propaganda subliminal que vemos en las películas. Yo diría que existen estrategias fundamentales para presentar al enemigo. Normalmente se filman desde abajo para presentarlos como una amenaza. Suelen plasmarse como personificaciones o abstracciones de la muerte, como alimañas o bestias que son fáciles de demonizar y, por tanto, de matar. Los talibanes como asesinos despersonalizados en la película estadounidense El sobreviviente. Aunque la cinta no justifica la invasión estadounidense de Afganistán, el enemigo es presentado como un monstruo abyecto y respalda así los objetivos de la política exterior norteamericana. El sobreviviente se filmó como tantas otras cintas bélicas, con la colaboración del ejército de Estados Unidos. Se trata de justificar determinadas posturas en política exterior, de vender armas y asegurarse de que el público estadounidense entiende que estos enormes gastos son necesarios para llevar a cabo estas operaciones. Durante décadas, el principal enemigo en las películas estadounidenses fue Rusia. Los rusos son los locos asesinos de Rambo 3. Mientras que en Top Gun, el símbolo de la estrella roja rusa es sinónimo de una amenaza mortal procedente del aire. Cougar, I'm gonna go head to head with them. Rusia es un enemigo recurrente tanto durante la Guerra Fría como en los últimos 20 años. Es un enemigo que se puede llevar fácilmente a la pantalla y sirve bien a los intereses estadounidenses. Durante la Guerra Fría, el cine estadounidense presentó su cara más patriotera. En Amanecer Rojo, de 1984, los soviéticos invaden Estados Unidos. Los soldados rusos son retratados como asesinos despiadados y sin corazón. En 2012, Hollywood hace una nueva adaptación de la película en la que los rusos no son los malos, sino los chinos. Sin embargo, un cambio en la política exterior estadounidense a favor de China obligó a un retoque de última hora en el guión. Se cambió la película para que Corea del Norte fuese el enemigo en lugar de China. Por ridículo que suene, Corea del Norte invadía por tierra a Estados Unidos. Así es Amenaza Roja en 2012. La política suele tener una gran influencia en las películas bélicas. Desde la llegada al poder de Putin, Rusia ha estrenado un gran número de filmes sobre la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica, como es llamada allí. En la epopeya bélica T-34, los valientes soldados rusos luchan contra los diabólicos nazis. La actual propaganda contra Ucrania recurre directamente a esta imagen del enemigo. Sin embargo, retratar al otro bando como villanos de película no contribuye a recuperar la paz en el mundo. Creo que después de la invasión rusa de Ucrania vamos a ver una irrefrenable tendencia a retratar a los rusos como enemigos. Y eso me parece algo desafortunado, ya que esto se reflejará en las relaciones internacionales, dificultando el trabajo de una diplomacia que resulta más necesaria que nunca. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Canal 6, todavía en inglés. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y
Escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que ser rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Trato hecho! Canal 6, una división de Medios Burns. Están en el zoológico matutino con Bill y Marty. ¿Cuál es su queja del miércoles? Bueno, primero que nada concuerdo con ustedes. Es una injusticia que a las chicas bonitas se les perdonen las infracciones de tránsito. No apoya a las mujeres bonitas. Segundo, quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación. Y están despedidos. Pongan ese delicioso sonido cuando salgan. Sí, señor. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo. Burns es agradable. Espléndido. Ahora veamos cómo voy en la caja idiota. ¿Se refiere a la televisión, señor? Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo. Esta noche en Confrontación debatiré con el maligno espíritu del cine Buperella sobre el tema de nuestro nuevo jefe C. Montgomery Burns. Mi opinión es que es un gran líder y un aguerrido ciudadano. Tiene un corazón tan grande como mis boobies. Creo que tendremos que estar de acuerdo en esto. ¡Boobies! Smithers conoce a Bill de contabilidad, ella es su hija. El estadounidense ordinario hace cosas extraordinarias. Las personas que se sacrifican todos los días por sus familias y por el país que aman. Los que estaban arriba les iba muy bien, y eso está muy bien, pero el resto de las personas no llegaban a eso. La pandemia solamente hizo que esa división fuese mucho peor y mucho más obvia. Millones de estadounidenses perdieron su empleo el año pasado, mientras los más ricos, el 1% de estadounidenses, vieron que su riqueza aumentó a $4 billones. Y te darás cuenta que no tienen el mismo cerebro que tienes tú. Tienen un cerebro que todavía no es capaz de llegar a esas conclusiones. Y a veces, cuando hablo con padres y profesores, les digo que nosotros, que tenemos un lóbulo frontal en funcionamiento, deberíamos ayudarles con su propio lóbulo frontal. ¿Qué hemos aprendido? Diría que hace unos 15 años todos pensábamos que el cerebro ya estaba desarrollado del todo hacia los 12 años, al principio de la pubertad. Eso se debe probablemente a Piaget, que era un neurobiólogo del desarrollo que llegó a esa conclusión hace casi un siglo. Bueno, me temo que la neurobiología moderna ha demostrado que estaba bastante equivocado, que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo y el que más tarda en desarrollarse. Así que es el último órgano en llegar a la edad adulta y no lo hace del todo hasta llegar casi a los 30 años. Esto quiere decir que los adolescentes solo han recorrido 3/4 partes del camino hasta tener un cerebro totalmente desarrollado. ¿Qué tienen de diferente? Bueno, hay dos cosas muy importantes de las que siempre hablo y que tienen mucha relevancia. En primer lugar, tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro y 100 billones de sinapsis, que es lo que utilizan para hablar entre ellas y que sirven como puntos de conexión. Tenemos muchas de esas en los primeros años de vida y las vamos perdiendo conforme nos hacemos mayores. Podríamos decir que si no se usan, se pierden y vamos construyendo conexiones cuando aprendemos cosas nuevas. O sea que tienes más cuando eres joven y se van perdiendo en la edad adulta. Resulta que necesitas estas sinapsis para poder aprender. Y los adolescentes tienen una enorme ventaja, al igual que los niños e incluso más, en el sentido de que tienen muchas más sinapsis que les ayudan a aprender. Esto significa que aprenden más rápido y de manera más eficiente que los adultos. Podríamos decir que los adolescentes son como máquinas de aprender. Es una etapa privilegiada del desarrollo. De hecho, sabemos que los adolescentes, que somos capaces de cambiar nuestro CI en la adolescencia. Antes se pensaba que al final de la niñez ya se quedaba como estaba, pero ahora hay estudios que demuestran que más o menos en 1/3 de la gente se queda como está, en 1/3 disminuye y en 1/3 aumenta durante esta etapa. Esta es la primera parte. Tienen un cerebro muy activo, así que todas las áreas de tu cerebro están más activas cuando eres niño o adolescente. Eso es hasta cierto punto una ventaja.
Otro problema es la forma en la que diferentes áreas especializadas del cerebro hablan entre ellas. El sistema visual hablando con el sistema auditivo o con el sistema del lenguaje. Requiere de la realización de conexiones entre una zona de las células cerebrales y otra en otro lugar para transmitir un pensamiento, una idea o un movimiento. Esto tiene que suceder muy rápidamente. Son señales eléctricas que bajan muy deprisa por la célula. Y al igual que en un cable eléctrico, para hacer que baje muy deprisa, es necesario que esté aislada. Y nosotros no tenemos caucho en el cerebro, pero sí tenemos algo llamado mielina, que es una sustancia rica en lípidos que cubre nuestros axones, las prolongaciones de nuestras neuronas que van de una región a otra. Y ese es un proceso que dura mucho tiempo, porque recordemos, tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestros cerebros y todas esas conexiones han de hacerse en el transcurso de nuestras primeras 2 a 3 décadas de vida. El cerebro tarda literalmente casi 30 años en estar terminado. El truco está en que comienza en la parte trasera del cerebro y termina en la de delante. La última parte en conectarse completamente es la parte delantera del cerebro, el lóbulo frontal. ¿Qué hace el lóbulo frontal? Es donde se gestiona la función ejecutiva, control de impulsos, juicio, empatía, organización. Así que los adolescentes tienen áreas emocionales muy activas porque éstas se encuentran en la parte trasera del cerebro, más o menos donde las orejas, y forman parte del sistema límbico. Así que tenemos las emociones, la sexualidad, riesgo, recompensa, deseo. Todo eso está situado en esta área. Todo esto está muy bien conectado en la adolescencia, pero sin la capacidad del lóbulo frontal para devolver las señales que controlan un impulso y le dicen mala idea, no lo hagas, o quizá no deberías hacer esto, o no hagas eso, haz esto primero. El adolescente tiene el lóbulo frontal, pero no tiene esa conectividad tan rápida debido a que la mielinización todavía no ha finalizado. Esto permite que los adolescentes tengan niveles muy altos de conducta exploratoria. Esto es algo que puede ser bueno, pero la parte mala es que quizá les haga correr riesgos excesivos, ya que puede que no tengan necesariamente la misma capacidad de juicio que un adulto. Así que estas son las 2 cosas principales con las que podemos empezar la conversación y que creo que todo el mundo necesita conocer, e incluso los propios adolescentes deben conocer de sí mismos. Tienen fortalezas y debilidades. En este vídeo vamos a repasar un concepto fundamental de psiquiatría que nos va a servir para comprender los trastornos de la especialidad y para ganar unas cuantas netas más, ya lo veréis. En psiquiatría es muy importante que sepamos diferenciar la neurosis de la psicosis. Esto es fundamental. A partir de ahora, siempre que oigáis neurosis, os tiene que venir a la cabeza ansiedad, ¿vale? Os tiene que venir a la cabeza ansiedad. Vuestro cerebro, cuando oiga neurosis, tiene que cambiarlo por ansiedad. Vamos a empezar viendo la psicosis. Psicosis, ojito, que no es lo mismo que psicópata. Lo característico de los trastornos psicóticos es que son enfermos incapaces de distinguir realidad de irrealidad. Pueden estar viendo a Dora la Exploradora y pensar que es real, o estar escuchando una voz que te insulta y también te piensas que es real, ¿vale? Los pacientes con trastornos psicóticos pueden tener síntomas psicóticos, como por ejemplo los típicos alucinaciones, que son alteraciones de la percepción, y en la esquizofrenia, que os suene, que suelen ser auditivos. Las alucinaciones de la esquizofrenia son auditivas. Otros síntomas psicóticos son los delirios, que son alteraciones del contenido del pensamiento y son irreductibles. Los delirios son irreductibles. Ya le puedes decir que es imposible que sea el Inspector Gadget, justificárselo de 1000 maneras, que le va a dar igual, ¿vale? Él está con esa idea patológica, esa idea errónea, y es irreductible. Entonces, ejemplo para entenderlo, esto sería una persona sana, por lo tanto tiene pensamientos dentro del halo de la normalidad, como por ejemplo puede estar pensando que se quiere comprar un coche. Pues bien, en estos 2 trastornos psicóticos hay pensamientos anormales, fuera de la nube de la normalidad, hay ideas delirantes y van a ser diferentes en la paranoia y en la esquizofrenia. En la paranoia, ¿qué ocurre? Ocurre un acontecimiento estresante en mi vida y a partir de ahí me empiezo a obsesionar con un tema, como por ejemplo, pues que mi vecina está obsesionada conmigo y que me está espiando, y cada vez esa idea va a más. Entonces me asomo a la ventana, veo la cortina movida y digo, esta tía me ha estado mirando. Veo el cubo de la basura entreabierto y pienso que ha estado buscando entre mis cartas.
¿Y ese poste? Hay un cable algo movido, a lo mejor es que me ha pinchado el teléfono y huele a gas. ¿Vosotros no leéis a gas? Me está intentando envenenar. Como veis, el delirio va de menos a más, pero en el resto de ámbitos de mi vida yo voy a ser una persona normal. Tengo mi trabajo, mis amigos, mi pareja, ahora sí, como me pregunten por mi vecina, me pongo fatal. En cambio, en la esquizofrenia, el delirio no se va desarrollando. ¡Pum! La idea delirante aparece de la nada. ¿Veis la diferencia? Hay ideas delirantes primarias, como las de la esquizofrenia, que aparecen de la nada, y hay ideas secundarias, como ocurre en la paranoia, que empiezan a desarrollarse y cada vez van a más. Bueno, pues por todos estos síntomas, las alucinaciones, los delirios, estos pacientes con trastornos psicóticos tienen un deterioro social y laboral marcado y no pueden hacer una vida normal. ¿Qué enfermedades me pueden dar síntomas psicóticos? Pues lo que hemos dicho, la esquizofrenia y todos esos trastornos que se le parecen, la paranoia, el trastorno psicótico breve, pero ojito porque hay otros trastornos que no son psicóticos, como las depresiones, por ejemplo, que cuando son muy gordas pueden aparecer síntomas psicóticos, como alucinaciones y como delirios, así que ojito. Y por supuesto, si voy hasta arriba de drogas, pues también puedo alucinar, y si tengo un tumor o una infección cerebral, pues también. Pasamos al otro, a la neurosis, que hemos dicho neurosis, ansiedad. Todos hemos tenido ansiedad alguna vez y en estos casos el juicio de la realidad como está conservado. Sabemos lo que es real y lo que no. Es decir, tenemos ansiedad, pero no perdemos el norte, ¿vale? Entonces, en la neurosis no se afecta tanto la vida social y laboral del paciente y van a poder tener una vida más normal. Importante, en el grupo de la neurosis no hay clínica psicótica nunca. Si hay clínica psicótica, como alucinaciones o delirios, no estamos ante una neurosis. Será cualquier otra cosa, pero no una enfermedad del grupo de la neurosis. Y esto es importante para contestar muchas preguntas. Y estas son las enfermedades que metemos dentro del grupo de la neurosis, de la ansiedad. De todo el listado, la más grave es el trastorno obsesivo-compulsivo y otra que demanda mucha atención médica es el ataque de pánico o las crisis de angustia. En conclusión, resumen, neurosis, ansiedad. No hay síntomas psicóticos, no hay pérdida del juicio de la realidad y no es tan grave. En cambio, la psicosis, hay pérdida del juicio de lo que es real y lo que no, puede haber síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios y hay un grave deterioro social y laboral. Había una vez, en la lejana ciudad de Guirani, un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría, y le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina, del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo de la ciudad. Una noche, cuando todo estaba en calma, una bruja entró en la ciudad y vertió 7 gotas de un misterioso líquido en el pozo, al tiempo que decía: desde este momento, quien beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente, todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, bebieron del pozo y enloquecieron, tal como había predicho la bruja. Y aquel día, en las callejuelas y en el mercado, la gente no hacía sino cuchichear: el rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán perdieron la razón. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Aquella noche, el rey ordenó que llenaran con agua del pozo una gran copa de oro. Y cuando se la llevaron, el soberano ávidamente bebió y pasó la copa a su gran chambelán para que también bebiera. Y hubo un gran regocijo en la ciudad de Guirani, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado la razón. El problema no es el otro, es nuestra ira, envidia, avaricia, gula, soberbia, lujuria, pereza. Somos psiconeuróticos, enfermos mentales. Vivir en función de la vida, para la vida y como vida, biocracia.